Muy buenas noches, bienvenido una semana más a Debate Abierto aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Imagino que todos, el que más y el que menos, habrá notado una subida importante en la factura de luz y sobre todo también a diario, pues esa subida en el precio de los carburantes que hacen que, bueno, que paguemos bastante más de lo que pagábamos hace un año. En España no ha habido una subida de precios tan importante desde el año 92, o sea, prácticamente 30 años, 29 para ser más exactos. Entonces, en el año 92 hablamos de un IPC en el 5,8% y actualmente, a día de hoy, lo tenemos en el 5,5%. Pero ¿cómo pueden afectar estos datos a la maltrecha economía que tenemos ya? Tanto la microeconomía, la economía más doméstica, como la macroeconomía, la economía de empresas, etcétera. Pues para ello tenemos hoy en esta mesa de debate, aquí en el debate abierto, tenemos a contertulios relacionados con el mundo de la economía. Con nosotros se encuentra una habitual ya en esta mesa de debate, Melania Salazar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Profesora de Economía Financiera de la Universidad de Córdoba, debuta esta temporada, eso sí. Sí, es verdad, no me había llamado antes. Pues estamos encantados de tenerte aquí para que nos hables desde la teoría y desde la práctica cómo nos puede afectar. También tenemos con nosotros, buenas noches, Rafael Vados. Hola, buenas noches. Presidente de la Federación de Comerciantes, tanto de Córdoba como de Andalucía. Sí te estrenas en Debate Abierto. Pues sí, la verdad es que es el primer día que estoy con vosotros y encantado de poder estar aquí y acompañaros a vosotros y al resto de espectadores, por supuesto. Y representa además un sector que le tiemblan las manos ahora como se le vaya un poco de las manos, porque al final en quién recae ese precio final, en el consumidor o recae en el comerciante. Es una expectativa que tenemos ahí importante. Y por último, no menos importante, Francisco Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vienes a representar a los que realmente les duele el bolsillo. Bueno, yo creo que vengo a representar a los más castigados en todos los sentidos, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrolla el debate y confío en que al final todos nos vamos a poner de acuerdo. Yo quiero preguntaros a todos, y abro la pregunta a esta mesa, ¿cómo repercutirá esta subida de precios tan importante? Hablamos de luz, hablamos de carburante, hablamos de materia prima en la sociedad en general. Sobre todo teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Hacienda nos venían hablando de que podía haber una recuperación, había indicios de una recuperación a final del 2021, que en el 2022 sería incluso más notable y que nos encontramos con un empresariado que ahora mismo se encuentra bastante endeudado. ¿Cuáles son las expectativas de recuperación económica? Bueno, yo voy a ser un poco el que rompa el hielo, ¿no? A mí cuando se me habla en futurismo, yo digo que cuando hice el servicio militar, el coronel me firmó a mí en la cartilla militar, valor se le supone. Mire usted, la verdad que no ha habido un enfrentamiento bélico donde yo haya tenido que ir a demostrar si ese valor lo tengo o no lo tengo. Cuando aquí hablamos de que el gobierno dice de esa manera tan fantasiosa de que se esperan unos resultados, como por ejemplo en el tema de la luz. ¿Lo ha dicho la ministra Calviño? Bueno, lo puede decir la ministra, y la ministra depende del gobierno. Estamos hablando del gobierno. Indudablemente. Cuando habla en esos términos tan fantasiosos, evidentemente yo no me los creo. Y no me los creo porque cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno hace muy poco ha dicho que íbamos a terminar pagando un recibo de la luz inferior al año anterior o más equiparado a otra época, tengo que decir que casi con toda seguridad vamos a acabar pagando un 19% más con respecto al mismo ejercicio del año anterior. Entonces, hablar de que va a ser un pronóstico en el año 2002, vamos a terminar el 2021, y cuando lleguemos al 2022 nos planteamos cómo vamos a afrontarlo. ¿Cómo vamos a afrontarlo? Porque las economías están maltrechas. Y hablo de la economía de las unidades familiares, la que nosotros, desgraciadamente, tenemos que escuchar cada día cuando llegan penalizaciones en compañías de telefonía, penalizaciones en electricidad, en las que los gobiernos no hacen absolutamente nada y eso afecta también a la economía.
Por tanto, aquí quiero yo decir que no me creo en absoluto lo que la ministra o el presidente del Gobierno en estos momentos puedan hablar en el ámbito económico con las perspectivas del año 2022. Facua no se cree estos datos. ¿Qué dice el resto de la mesa? Bueno, yo en primer lugar me gustaría decir que bueno, esto es un problema, yo creo que a nivel mundial. Esto no es algo únicamente de España. Esto es un problema que está aconteciendo en otros países de nuestro entorno y del resto del mundo, ¿no? Creo que si algo, alguna lección pudimos aprender durante la pandemia, entre otras, por ejemplo, es el tener deslocalizado toda la producción de la gran mayoría de productos que utilizamos en este caso en España o en Europa, tenerlo deslocalizado en países del sudeste asiático. Eso demostró que era un problema y ha sido un problema durante la pandemia, al menos en los primeros momentos, ¿no? Quiero decir con esto, nos encontramos ahora en un escenario con subida en los precios de los suministros energéticos, ya sea energía, sea gas, sea combustibles fósiles, y por otro lado, bueno, nos encontramos con el problema de desabastecimiento en la cadena de suministros, ¿no? De alguna manera se está montando una especie de tormenta perfecta que bueno, nos está afectando y nos va a afectar de manera bastante importante, bastante grave, y que en cualquier caso lo que hay que pedir es que sea transitorio, que esta situación de alguna manera se vaya solucionando, porque lo que es cierto es que las economías, las más débiles, vamos a empezar a sufrir graves problemas si esto no se soluciona de alguna manera. Y esperemos, como decía, que sea algo transitorio, que en cuestión de 2, 3 meses, 4 meses, esto se pueda regularizar y volvamos a una cierta normalidad. Yo vuelvo a la pandemia y creo que si la pandemia hubiera sido en un país como en Gabón o como en Liberia, posiblemente el problema no se hubiera solucionado. Como afectó al conjunto de los países desarrollados, se pudo conseguir y se buscar una solución. Espero que, como esto está afectando a la gran mayoría de los países desarrollados del continente a nivel mundial, se le pueda buscar una solución en el corto plazo que sería muy necesario, porque... ¿Pero peligra la recuperación económica? Bueno, yo creo que quizás las expectativas económicas que se plantearon en un principio van a ser difíciles de cumplir. De hecho, ya hay algunos organismos que van corrigiendo esas cifras de crecimiento de la economía. Bueno, habrá que verlo. Ahí también es cierto de que, bueno, estamos hablando de que solamente los fondos europeos son 170.000 millones, creo recordar que era la cifra. Es una cantidad impresionante si se son capaces de poner en carga. Quiero recordar que el plan de Zapatero, el plan Eñe, que hubo hace años, eran 12.000 millones. Estamos hablando ahora de 170.000 millones. Si ese dinero, insisto, se consigue poner en carga, porque ya se están viendo algunas dificultades en que ese dinero empiece a circular, a nivel de lo que hablan de los PERTE, las distintas ventanas que se están abriendo. Actualmente está abierta una ventana para las administraciones locales, para poder transformar digitalmente la administración pública. Si ese dinero se consigue, como decía, ponerse en carga, es una cantidad lo suficientemente importante como para que esa recuperación pueda ser rápida, ¿no? Pueda ser bastante más rápida. Quiero escuchar a Melania, una economista. Yo estoy de acuerdo con los dos. Con los dos, ¿verdad? Ha sido más prudente, Rafael, ¿eh? Sí, no, pero ha sido algo más prudente. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. Francisco Martínez ha sido algo más duro, ¿no? Es cierto que los cuadros macroeconómicos del gobierno no se van a cumplir, todo el mundo sabe que son mentiras. Pero yo pienso que tú lo tenías claro desde que abrió la boca Calviño. ¿Puede ser? Antes. Antes incluso, ¿no? Cuando lo estaba soñando ella. Yo creo que antes lo teníamos claro mucha gente. Sí. España va a terminar con un crecimiento económico quizás del 3%, bastante inferior, por lo menos 2 puntos a lo que se preveía. Ya se han corregido, como bien ha comentado Francisco, ya se han corregido las previsiones para el año que viene, que también van a ser y digo yo, ¿no inferiores. tiene economistas Calviño alrededor? Y Calviño es muy buena economista. Sí, no, si pero no se lo convirtió en una política. Claro, ese es el problema. Quizás el problema, ¿verdad? El otro día, en una reunión que tuvimos con ella, observé eso que acabas de decir ahora mismo, que
está, porque me parece una persona con una gran preparación y una persona con gran formación, y le vi algunos tics políticos, que no quiero decir ni que sean buenos ni malos, digo que los tics políticos. De momento, o por lo menos no han funcionado los tics. Que estaban ahí. No han funcionado. Entonces, bueno, las expectativas de crecimiento ya sabemos que no van a ser las que sean. Y ¿Nos recuperamos? estamos rebotando, no recuperándonos. Todavía no hemos llegado a niveles prepandemia. Bueno, estamos ahí, en niveles prepandemia. O sea, todavía no estamos creciendo, estamos recuperándonos. Pero la recuperación se va a frenar. Yo creo que se va a frenar porque además ahora mismo hay un freno del crecimiento a nivel mundial, como bien ha comentado él. Estados Unidos tiene problemas, China tiene problemas, India tiene problemas, Inglaterra ya hemos visto los problemas que está teniendo también, hace meses, bastante ¿eh? importantes. Lo que pasa es que cuando hace nos tiempo. estamos empezando a recuperar, si hay sectores que influyen notablemente en esa economía, pues la recuperación va a ser mucho más tardía, Claro, sin sí, lugar a no, dudas. Y eso es lo que está pasando ahora recientemente con el sector eléctrico, que ha provocado un retroceso en esa estabilidad que es la que se va o la que se pretende buscar ahora, ¿no? Porque parece que no, pero es que el sector eléctrico es el causante en estas últimas fechas de que la economía se haya deteriorado todavía más, ¿eh? Y no sabemos hasta qué punto. Melania No. parece no estar de acuerdo. No, porque no. Hay más causas. Hay más causas. Hay más, pero No, pero es que, Pero es que influye notablemente, Hay que ¿eh? preguntar qué hay detrás del sector eléctrico. bueno, o sea, eso ya lo detrás sabes. Por del ejemplo, sector las puertas eléctrico giratorias. Hay un Por ejemplo, mercado absolutamente por ejemplo, las puertas intervenido por el giratorias, ¿no? gobierno, aparte de una crisis de oferta, ¿sabes? Aquí lo que ha pasado es que yo no es que esté ni de acuerdo ni en desacuerdo, como decía, ni bueno ni malo. Europa se quiere convertir en muy ecológica y muy verde, ¿vale? De acuerdo. Está muy bien. ¿Qué hacemos? Nucleares hasta ahora no, porque eran muy chungas. En España había 10 centrales nucleares, se cierran 3. Eólica, tenemos, bueno, vale, sí, viento, sol y aquí hay agua, sobre todo en una parte de España, la justita. ¿Qué ha pasado este año? Ha habido menos energía eólica, menos energía solar, menos energía hidráulica, porque hemos tenido una sequía, nos ha llovido poco este año, tiramos de gas y de carbón. China ha recortado su producción de carbón, otra vez está produciendo carbón, que es el país más contaminante del mundo, es el país más contaminante del mundo, exactamente. Y Alemania está Y además quemando carbón que está demostrado que es muy contaminante. Alemania está quemando carbón como una Muy loca también contaminante. ahora mismo. Entonces lo que hay que ver es que, bueno, y aparte, también se le ha dicho a los países petroleros y que extraían gas, se le ha dicho durante estos años que nosotros vamos a dejar de comprar petróleo, que los combustibles fósiles son malos, con lo cual tampoco ha habido inversiones, tampoco ha habido nuevas explotaciones petrolíferas, no hay inversión prácticamente en ese sector porque les están diciendo que nosotros vamos a dejar de comprarle. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cortas todas las energías que son baratas y constantes, pues que al final con el cuello de botella de pandemia, etcétera, etcétera, Bueno, barata, Estoy de acuerdo sí, con pero lo de Melania. barata Es la más hasta barata que ahora, hay. y mira Sí. que lo Es la más hemos barata demandado históricamente, una reivindicación, al menos desde nuestra organización de consumidores, es que queremos saber realmente el coste que tiene la energía. Nadie nos lo ha dicho, nadie. Todavía no hemos sido capaces de saber realmente qué vale la energía, qué vale la luz, cuál es el coste real que tiene la luz. Nadie. Aquí lo que sí, entramos en pérdida. Y ahora entramos en pérdida, las compañías eléctricas deben más de 6.000 millones de euros al gobierno. Y no se lo han pagado, no se lo han devuelto. Aquí todo son compensaciones a las eléctricas, a los sectores que marcan el ritmo de la economía, en definitiva. Claro. Pero vamos, Pero al es que- final, pero es que claro, la- sí. estoy de acuerdo, Ya, estoy pero de acuerdo en España la con producción Melania. eléctrica es un monopolio. Estoy de acuerdo con Melania, sí, al final. Ha ¿Quién es- dicho quién- Melania que ha hablado del monopolio. Sí, La palabra sí, monopolio. sí, de la producción no, pero la yo, producción eléctrica, evidentemente. pero yo decía, estoy de acuerdo con ella en la cuestión de que, bueno, hemos apostado, algunos países de Europa han hecho una apuesta importante por una energía verde. Esos países son los que están ahora sufriendo más con toda esta subida de la energía. Es decir, aquí en España las nucleares las dejamos a un lado, en Alemania ocurrió lo mismo y somos ahora mismo los dos países que estamos sufriendo más gravemente este problema de la electricidad, ¿no? De la energía eléctrica. Entonces, bueno, quizás habrá que reconsiderar
si esa decisión en su momento fue buena o no. Hace unos días veía un tuit de Putin, el gran propietario del gas, tiene la manivela del gas, el grifo, ¿no? El grifo del gas, y se reía de los alemanes. Venía a decir que estos europeos que están todo el día con la economía circular, la economía verde, la energía solar, y me plantan un contrato para que les mande gas durante 100 años. Están locos. Que, claro, hay que decidir cuál es la apuesta. Se hizo una apuesta por la economía verde y bueno, habrá que valorar si realmente es la mejor apuesta. Y a lo que decía Paco, también estoy de acuerdo con él. Creo que yo, por mi forma de ver la vida, no soy una persona que le guste el intervencionismo, pero estamos viendo que en este país tenemos no un monopolio, un oligopolio en torno al sector eléctrico, ¿no? Y aquí, bueno, creo que habría que separar un poco el grano de la paja y poner blanco sobre negro. Creo que no puede ser que entre 5 grandes compañías, bueno, pues de alguna manera estén haciéndonos pasar una situación tan complicada al resto del país, ¿no? Tanto ciudadanos como pymes y autónomos, ¿no? Pues claro, cualquier subida de costes que son absolutamente necesarios para una pyme, para un autónomo, como son los costes energéticos, la verdad es que hacen que la actividad se pueda debilitar bastante más de lo que ya de por sí se encuentra, ¿no? Tras este planteamiento inicial, ¿querías decir algo, no, Milena? No, iba a comentar que estoy de acuerdo con él, que se ha apostado por la energía verde sin planificar. Entonces ese ha sido el problema, que no ha habido una planificación. ¿Ha podido ser un discurso político? Totalmente. Perfectamente. No ha sido no había duda, ¿no? un plan de transición. Queda bien, ¿no? En un programa político vender era un futuro con energía limpia, energía renovable. Claro, pero hay que ver a qué sin precio. planificación y a qué precio. Exactamente. Pues vamos a ir desgranando tras este planteamiento inicial cómo van quedando los precios. Vamos a ocupar de los más importantes, o por lo menos de los que más esfuerzo nos suponen al consumidor. Vamos a hablar de los carburantes. Hoy el carburante es aproximadamente algo más de un 20% más caro que a principios de año. Llenar el depósito de gasolina, de gasoil, de un vehículo nos cuesta entre 12 y 15 euros. Eso para una economía familiar la puede desmontar si se utiliza mucho el vehículo. Me gustaría que me valorarais este dato, que es un dato que 12-15 euros, un 20 y tantos %, sueldos que no suben y encima el temor a que pueden seguir subiendo. De hecho es que no han parado de subir. Yo creo que, a ver, ahí hay, yo creo que dos cosas. Estamos hablando de, bueno, que la misma crisis energética ha llevado a todo, obviamente, es gas, es hidrocarburos, es todo. Tú comentabas la economía doméstica, pero a mí me preocupan las economías domésticas, pero en este caso me preocupan más las empresas, porque no hay que olvidar cómo afectan los costes del combustible a las empresas. Repercuten al final al consumidor. Es, exactamente. Evidentemente. Y luego, claro, el consumidor lo paga todo. Si el camión me cuesta llenarlo 20 y tantos %, pues las manzanas van a costar un 20 y tantos % más. Más caro, claro. Digo entonces, yo, ¿no? Claro, entonces eso al final, eso lo pagamos nosotros. Pero, ¿qué pasa con determinados productos que además, tú lo has comentado, por ejemplo, las manzanas, los productos agroalimentarios que tienen muy poco margen? Es que ahí hay un problema muy importante. Luego, por supuesto, está el transporte marítimo. O sea, el gran problema de oferta que tenemos ahora mismo es que el transporte marítimo está colapsado, porque han cerrado compañías navieras más pequeñas durante la pandemia, han cerrado, no se sostenían. Entonces todavía estamos un poco recuperando el transporte marítimo. Claro, el transporte marítimo, pues tú imagínate, la de gasoil. Pero eso ocurre por sostener una economía fuera de nuestro ámbito, y yo creo que nosotros estamos en un país donde existe una magnífica producción, un magnífico transporte, una magnífica red empresarial, donde nosotros mismos debemos de apoyar precisamente ese comercio de cercanía, esas compras lo más cercanas posibles a nuestro entorno, y no dedicarnos a comprar en Asia, en India, donde al final pagamos doblemente ese producto, precisamente por la calidad que se nos pueda dar o por los costes que pueda suponer ahora esa falta de compra a lo más cercano, que ahora, pues si acudimos a él, evidentemente lo vamos a pagar mucho más caro.
Ahora es cuando podamos echar de menos precisamente ese comercio, ¿no? Esa tradición de comprar, pues, ¿por qué no a lo mejor esos productos de telefonía que también se fabrican en Barcelona, no los compramos aquí en España o más cerca de Europa sin necesidad de tener que transportar esa mercancía desde el lejano oriente, ¿no? Se me ocurre. Cuando hablamos también de cesta, por ejemplo, acabáis de decir el transporte. Yo entiendo que, y nosotros así lo valoramos, ¿no?, que evidentemente existe un gran problema con el tema del carburante a lo que es el transporte profesional, en definitiva, ¿no? Transporte profesional, pero hay que recordar que también el transporte profesional tiene una serie de incentivos que palian en medida esos costes que le pueda suponer ese incremento o ese gasto de en este caso el carburante. También existen esas compensaciones de IVA, quiere decir que le afecta como a todos nos afecta, pero es que el consumidor final, que es el que yo puedo representar, el consumidor final es que va a soportar esos incentivos del coste del carburante, ese IVA que va a pagar el transportista, esos mantenimientos del transportista, y se van a repercutir, por ejemplo, en las manzanas, que han subido un 15%, o por ejemplo, ¿por qué no?, pues en el aceite de oliva, que ha subido un 6,1%. Quiere decir, al final, ¿quién está pagando ese coste que el empresario tiene que soportar de primera hora pagando ese frigorífico, ese congelador o ese transporte a su establecimiento de esa mercancía? ¿Y piensas que lo paga el consumidor al 100%? Porque ha hablado de un 6%. Hombre, vamos a ver. El 6% no es la subida íntegra. No. Yo creo que ahí hay un... Él lo soporta... El que no lo paga, con toda seguridad, es el que suministra la energía. Ese sí que no lo va a pagar. Ese es el que nos va a repercutir al empresario y al consumidor. Eso sin lugar a dudas. Ahora, está claro que todo empresario, aparte de su costes, también tiene su margen comercial. Que ese margen comercial pueda repercutir que en vez de ganarse 3, en estos momentos esté ganando 0,5, pues a lo mejor está haciendo un esfuerzo. Pero ese esfuerzo lo está haciendo el comerciante de cercanía, el tradicional, el que lo tenemos a la puerta de nuestra casa. El que no lo está haciendo es el que tenemos que recurrir a otros países a comprarlo, que lo pagamos al precio que esté. Evidentemente, yo creo que el 6% no ha subido el carburante, ni ha subido, pero es el coste que le repercute a un kilo de manzana. Aquí cuando hablamos del coste que tiene la energía en megavatios, a nadie se le ocurre comprar para llevarme a mi casa 1000 kilos de hierro. Eso es lo que es un megavatio. Quiere decir, yo pago el kilovatio, y el kilovatio repercutido con el coste que tiene el megavatio, pues a lo mejor me cuesta 0,003 céntimos. Es decir, que ese 6,1% de la manzana, estamos hablando de un coste de 1 kilo. Quiero escuchar a Rafa Badó y también quiero que me maquille un poco lo que están diciendo tanto la Federación de Consumidores como la Federación de Comerciantes desde un punto de vista económico. Te voy a decir una cosa, Rafa. Sí. Próximo día, traerle una botellita de agua a Paco y le das un par de horitas más porque no tiene límite, ¿eh? Es terrible. Vamos a con realización que le corten el micro. No, hombre. Paco, es broma. Por reír un poquito, Paco. Bueno, amigo, has preguntado antes sobre la inflación que tenemos en los precios, en los suministros energéticos. Hemos hablado de carburantes y la repercusión, en tu caso concreto, que el comerciante. Porque representa unos pocos miles. Yo lo ampliaría a todo tipo de suministros energéticos, donde hay una inflación importante y un incremento de precios. ¿Qué ocurre? Si esto, como decía antes, no es transitorio, pues va a ser muy duro para el tejido empresarial de Córdoba, de Andalucía y de España. Es decir, estamos ante un tejido empresarial, el de este país, formado fundamentalmente por pymes, micropymes y autónomos, en más de un 90%. Me está recordando cuando nos decían que la pandemia iba a ser transitoria también.
Claro, no, transitorio. No, pero sí lo que quiero decir con esto es que si esto no es transitorio, va a afectar gravemente a muchísimas empresas de este país. Yo, por centrarme en el sector del comercio, en el pequeño comercio, un sector que ya llegó al comienzo de la pandemia en una situación complicadísima y que todo este tiempo de pandemia, evidentemente, pues ha empeorado esa situación y nuestra salida no va a ser como la salida de otros sectores que llegaron en mucha mejor posición al comienzo de la pandemia. Nuestra salida va a ser mucho más lenta y nosotros desde Comercio Andalucía, desde Comercio Córdoba, estamos demandando el que se active un plan de apoyo específico para el sector del pequeño comercio. Si a esto le añadimos ahora, un incremento en los costes de suministro energético, pues evidentemente empezarán a ir produciéndose cierres que al final esos cierres se traducirán en despidos de trabajadores de esas empresas. Por lo tanto, hay que esperar que esto no se mantenga en el tiempo porque sería muy grave para nuestra economía. Yo le pediría a Melania que nos aclarara lo de transitorio. Uy, me eso asusta. es... La palabra transitorio, Eso es... ¿verdad? Porque transitorio es una palabra para decir esto dura poco. Pero claro, transitorio pueden ser 2 semanas o pueden ser 2 años. Pues en principio... En 2 años se lleva mucha gente por delante. En principio, sí, una matización solamente, que no sé, Sí, pero claro. que de los carburantes, es que no recuerdo el porcentaje exacto, pero cuánto es, un 70 o un 80% son impuestos de nuestro precio de carburante. También vamos a empezar porque el precio del carburante se puede bajar, porque se pueden bajar los impuestos que se le cobran a los carburantes. Sí, no, eso hay que dejarlo claro, que no íntegro el coste del crudo. Entonces, bueno, empecemos también un poquillo por ahí. Lo que me comentabas de transitorio, es que no se sabe. Es que el problema es que ahora mismo no se sabe. Hay una incertidumbre tremenda, entonces lo que se sabe es que hay un problema de oferta, está la oferta muy estrangulada, que hay un problema de transporte. También, por ejemplo, lo que comentabas de los móviles y tal, comprarlos en Barcelona, es que los móviles te los montan en Barcelona, pero los componentes te los traen de China. Sí. Entonces, claro, ahí estamos. Es que la mayoría de las cosas con las que hacemos otras cosas, vamos a decirlo así, la mayoría de los componentes vienen de China. Entonces, pero eso muy es... yo creo también la automoción, ¿verdad, Melania? Porque montamos aquí, pero hay determinados componentes que hace que el mercado del automóvil esté estrangulado. Claro. No, de hecho, nunca han tenido un precio tan alto el mercado de segunda mano. Y las de materias automóviles. primas, hay escasez de hierro ahora mismo, hay escasez de aluminio, hay escasez... El problema, perdona, es que lo de transitorio es eso. Sí. No se sabe porque si dura un par de meses, 2 meses, 3 meses, tú tienes solución. Si dura más, que ya digo que ahora mismo se desconoce, si dura más vamos a tener un problema muy serio porque van a empezar a subir los tipos de interés. Muy serio. Bueno, eso es el siguiente paso, evidentemente. Exactamente. Yo, una cosa, al hilo de lo que decía Paco, de producir, porque de lo que hablaba al final era de producir en España, repatriar esa industria que tenemos en el sudeste asiático, traerla aquí. Sí. Eso ahora mismo, a día de hoy, es prácticamente impensable. Vamos a ser realistas, es decir, eso no es viable. Mira, yo hace ya bastantes años, estuve durante un tiempo por el sudeste asiático y vi cosas que me dejaron absolutamente sorprendidísimo. Con respecto a la calidad, te diré que cualquier fábrica de estas marcas, de estas que conocemos, en textil, tú llegas allí y en una gran fábrica tienes la puerta oficial y luego tienes 7 puertas más, donde tienen distintas calidades del producto, allí mismo, ¿vale? O sea, es decir, que ellos producen con calidad toda la que tú quieras, y luego tienen otro tipo de tal. Y luego, por otro lado, el precio de la mano de obra allí, donde yo vi países con polígonos que eran casi como la ciudad de Córdoba, vacíos, y preguntaba yo, ¿qué ha pasado aquí? No, se han ido a China, porque aquí la mano de obra, pues no sé, en aquella época eran 250, 300 euros, y resulta que en China son pues 100 o 150 euros. Imaginaros con los costes laborales que tenemos en este país, en el primer mundo. Rafael, es decir, sería muy complicado, sí. Imagínate eso, la afectación que tendría al precio no me de... he explicado bien o se ¿no? ha hecho una interpretación distinta. Yo no voy a la compra de los chips. Yo voy que no tenemos que ir más para allá de Cádiz a comprar pepino o comprar pimiento. Que los tenemos por supuesto, aquí. Claro. Que no tenemos que ir a comprarnos un jersey a Gibraltar.
que es que lo tenemos aquí. Sí, pero los jerseys vienen todos de China. Bueno, pero lo tenemos aquí. Quiere decir que si nosotros potenciáramos nuestros recursos y, hombre, y nuestro mercado, en definitiva, te puedo garantizar de que a lo mejor notábamos menos toda esa falta que hoy, pues por desgracia, sí que se echa a ver, ¿no? Como el transporte, tenemos un problema ahora, eso es indiscutible. Ahí, bueno, quieren transportar muchísimas cosas, el tema del aceite se ha encarecido porque la demanda que hay, pues no, la producción no sale, pero que al final lo que yo me refiero, yo no voy, quizás el tema electrónico es el que menos, en definitiva, nos planteamos nosotros, son otro tipo de mercancías que sí tenemos que empezar por algo, ¿no? No, pero yo creo que debemos de buscarlas aquí. Hay dos cuestiones, Paco. Una cosa, afuera. La producción, sea del tipo de bien que sea, la gran mayoría de la producción está en el sudeste asiático. La gran mayoría de la producción se lleva a cabo allí, ya sea de tema electrónico o sea de textil, o sea de cualquier otro tipo de suministros. Se llevan a cabo allí, herramientas, maquinaria, la gran mayoría de las producciones están deslocalizadas en el sudeste asiático. Otra cuestión bien distinta es que apostemos a nivel comercial, hablando a nivel comercial, pues apostemos por los productos locales en un momento determinado y apostemos por el comercio local. Hay una cuestión que siempre saco a colación y es un nuevo actor que ha llegado al sector comercial y que ha llegado para quedarse y que cada día tiene más fuerza, que es la venta online. Yo creo que la venta online a mí me parece absolutamente demencial que cualquier empresario de España paguemos nuestros impuestos y que ahora resulte que un señor que tiene una página en Irlanda del Norte vende aquí cientos de millones de euros y no pague prácticamente nada de impuestos. Creo que eso habría que buscarle una fórmula para que fuera más justo esa tributación. Creo que no es lógico que se estén pagando los impuestos que se están pagando y que otro tipo de empresas que están deslocalizadas, que venden a través de una página web que está, te digo, en Irlanda o no sé dónde, prácticamente no tributen nada. O lo que salió hace unos días, ha salido en muchísimos medios. Las grandes empresas del IBEX, se habla de que están tributando en sociedades una media entre un 5 y un 8. Mientras las pymes, las micropymes, los autónomos, tenemos un 25. Creo que el tema fiscal habría que armonizarlo un poquito, ¿no? Vamos a ir siendo un poquito más ágiles porque estamos ya en el Ecuador del programa, ¿eh? Os pido agilidad y nos quedan prácticamente 2 tercios, o sea, esto hay que compensarlo de alguna manera. Tenemos una pequeña inflación del tiempo, ¿vale? Bueno, pues me gustaría saber, y que seamos muy ágiles, muy concisos, si el salario de los cordobeses, de los españoles en general, está preparado para esta subida o para este IPC tan gordo. O sea, está preparado un mes, 2 meses, ¿no? Pero no creo que mucho más de eso. No Ni un mes, vamos. No, nada, cero, nada, no estamos preparados. Cero, y ahí están los comerciantes, no, porque además a eso también se le llama que tú terminas entrando en una espiral inflacionista. Es decir, si ellos tienen más costes energéticos, productos más caros, lo repercuten al consumidor, los trabajadores pedimos una subida de salario, eso es un coste laboral, con lo cual aumentamos los costes de las empresas, ellos vuelven a subir el precio y ahí ya la tenemos un poquito así. Teniendo en cuenta que yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Claro. Que el salario cordobés y del español no está. Entonces voy a hacer una segunda pregunta que creo que va a ser más certera, y es ¿hasta qué punto el gobierno puede controlar esta situación? Que yo creo que se estarán preguntando los telespectadores. Oye, a mí está subiendo mucho el nivel de vida, el IPC está muy alto, el carburante me sube, tiene un 70% de impuestos, la luz me sube, aquí nadie tiene la culpa de nada. ¿Cómo puede el gobierno controlar esto? Y aquí sí os pido que os mojéis. La factura de la luz, un 60% de impuestos también. Otra. Es que el gobierno todo se razona en que el gobierno es el principal. En estos momentos yo creo que la economía ahora mismo está como... Me informan del gobierno que han desconectado ya la tele. Ya. Pero sí que está claro que hay medidas que pueden paliar en parte el deterioro de la economía que estamos sufriendo. Y lo tenemos a la vuelta de hace 3 días. La presión al gobierno ha provocado que se bajaran impuestos en la energía eléctrica. Que por otro lado vamos a tener que soportar, a lo mejor, pero ahora mismo hay que tomar medidas
que palien un poco ese desfase en la economía. Tenemos que recordar que en estos momentos, ahora mismo, se ha encarecido la cesta de la compra en un 15%, y lo han provocado productos muy concretos, pero es que lo peor está por venir, Con los mismos salarios y con empresarios endeudados. O sea que... Efectivamente, y con empresarios que están desapareciendo. Hoy mismo, la noticia que hemos dado de un empresario que ha desaparecido y que desgraciadamente se ha ido con dinero de muchos afectados. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La vigilancia de los gobiernos, de los gobiernos me refiero a los autónomos también, están implicados. O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte. Aquí, el que más pone, eso sí que queda más que acreditado, es el consumidor. Melania, ¿cómo se puede mejorar el gobierno? Pues El gobierno, o los gobiernos, mejor dicho. En este caso, yo creo que el gobierno central tiene un problema, bueno, siempre lo hemos arrastrado, pero ahora es enorme, de gasto público. Hay que recortar gasto público, y no hay que recortar gasto público ni en sanidad ni en educación, hay que recortar gasto público político, que algunos economistas que hacen estudios sobre eso lo llegan a cifrar en un 16 o un 17% de nuestro PIB en gasto público político. Político se refiere al mantenimiento de todo el gobierno, mantenimiento de tal, mantenimiento de toda la estructura, mantenimiento de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Eso hay que recortarlo. ¿Por qué? Porque así no será un problema de impuestos, es decir, nos están subiendo todo el rato los impuestos y nos van a seguir subiendo los impuestos. Para mantener un aparato, para ¿no? mantener una estructura y un aparato. Entonces, vamos a revisar el gasto público, vamos a quitar el gasto público innecesario, que todos sabemos que lo hay. ¿Sabes qué, Melania? Se lleva hablando muchísimo Y a tiempo partir de ahí, de duplicidades De hecho, bueno, la Junta de Andalucía ha sacado unas poquitas, las que le interesaban. Hay muchas más que no las ha sacado, pero unas poquitas ya las ha sacado y las ha quitado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tenemos un problema de gasto público y eso es lo que arrastra que nos suban los impuestos. Ahora, por ejemplo, las emisiones de CO2. El gobierno se calcula que van a recaudar unos 2.300 millones de euros por las emisiones de CO2, que todo el mundo sabe que que hay que pagar por emitir CO2, hay que pagar, y la Unión Europea en la última década ha subido un 260% el precio de esas emisiones, que eso es una barbaridad. La Unión Europea le ha dicho a España, a ver, de esos 2.300 vaya a recaudar como unos 1.000 millones extra porque nosotros hemos subido el precio de las emisiones. Utilizar esos 1.000 millones en bajar la factura de la luz. No lo van a hacer. Por ejemplo. Es que entonces, claro. Sí, Rafa. Por ejemplo, ¿por qué no también penalizar a esas multinacionales, a esas grandes compañías con multas adecuadas al perjuicio que provocan? Por ejemplo, si estamos hablando de CO2, Francisco, y resulta que Volkswagen ha generado un problema, y todos lo sabemos, que ha contaminado más con la venta de esos vehículos de lo que tenían ofertado, pues ahora tienen los gobiernos que sancionar y multar, y eso abarataría también pues esos impuestos que a nosotros nos repercuten, ¿no? Luego las sanciones también las paga el consumidor. Rafa, el precio te las repercuten. No, bueno, yo estoy de acuerdo con Melania en que por supuesto el gasto público hay que reducirlo. Es clarísimo que es un gasto que hay que tirar hacia abajo. Me parece una cifra elevadísima, has dicho, gasto público político. Sí. Me imagino que te referirás al gasto de toda la estructura de la administración pública. Eso no es político, la administración es muy grande y me imagino que será a lo que te referías. Un 16% es del PIB de este país, es una cantidad de dinero muy importante. Entonces, evidentemente que hay que recortar en determinadas cuestiones del gasto público. Creo que en otras habría que invertir, y se ha demostrado en la pandemia, como es en sanidad, como es en educación, como son cuestiones realmente básicas en las que habría que invertir. Hay que trabajar, y estoy de acuerdo en lo que has dicho, hay que trabajar en evitar duplicidades, lo que la gran mayoría de las competencias están delegadas a las comunidades autónomas, pero bueno, creo que existen aún algunas duplicidades en las que habría que afinar un poco esa situación. Insisto en lo que dije al principio, creo que también estamos presos de una situación a nivel mundial y que de alguna manera no somos una isla. Es decir, que lo que está ocurriendo aquí con los incrementos en los suministros tanto energéticos como de carburantes, etcétera, no es algo únicamente de España, que esto está ocurriendo a nivel mundial y que
esperemos, como decía antes, que se le pueda buscar una solución para que esto no se mantenga en el tiempo, porque esto al final, igual que hablaba antes con las empresas españolas, bueno, que somos pymes, micropymes, autónomos, en el conjunto a nivel mundial, pues los países más débiles pues empezaremos a sufrir las consecuencias más duras en mayor brevedad de tiempo, ¿no? El problema es que es una crisis a nivel mundial, pero que nosotros ahora mismo tenemos un gasto público tan elevado que no tenemos margen de maniobra. Ese es el problema, que no tenemos margen de maniobra para dar esas ayudas al comerciante porque lo necesite, es que no tenemos. De comercio quiero hablar ahora, Melania. Prácticamente estamos a mediados de mes, noviembre. Eso quiere decir que quedan 15 días prácticamente para llegar a diciembre. Todos sabemos lo que pasa en diciembre, que llega la Navidad. Y en la Navidad, ¿qué porcentaje de ventas tiene el comercio? O sea, su agosto. Bueno, es lo que sostiene al comerciante prácticamente. Cuando habla de un 70%, pues por... Bueno, en función del subsector de comercio del que te refieras, pues tendrá un porcentaje mayor o menor. En cualquier caso, para una gran parte del pequeño comercio de la ciudad de Córdoba, la campaña de Navidad y rebajas, aunque ya es una campaña la de rebajas venida menos, es el periodo más importante de ventas durante el año. Estamos temerosos. Sí. O sea, el ciudadano de a pie, puede decirlo Francisco perfectamente, como economista Melania, tú vas a pie del cañón con los comerciantes, o sea, está acojonado, que me perdone la audiencia por la palabra, porque dice, oh, me sube el carburante y no sé hasta cuánto, me sube la luz y no sé hasta cuándo, pero ayer el comerciante tiene que vender, porque es una época de ventas, de consumo, y además, tradicionalmente así. ¿Cómo está el sector? ¿Y cómo creéis vosotros que puede comportarse la economía? El sector preocupado, Rafa, sector muy preocupado. Ten en cuenta que venimos de 2 años muy malos, muy malos, en los cuales, bueno, pues lamentablemente hay compañeros que se han quedado... Los que recuerdan, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda alguna esos 2 años se quedarán para la memoria de todos nosotros toda la vida, ¿no? Creo que han sido años algo impensable, ¿no? Pero bueno, hablando de la cuestión económica, Navidad. 2 años muy duros, muy complicados, donde muchos compañeros se han quedado en el camino y bueno, se nos abre ahora la luz de alguna manera al llegar a esta campaña de Navidad y de rebajas, como decía antes. Y mira por dónde nos encontramos ahora con toda esta situación, subida en los costes fijos, problemas de suministros, porque vamos a tener problemas de suministros esta Navidad. Ya hay mayoristas que están anunciando que determinado tipo de productos, pues bueno, va a haber rotura de stock y no van a estar, lamentablemente. Entonces, la verdad es que, sinceramente, es una faena tremenda, como decía, teniendo en cuenta que es la principal época de venta para el sector del comercio. Yo lo que espero es que, bueno, ahora últimamente hemos hablado con algunos compañeros, bueno, viendo también un poco la situación de la pandemia, que también parece que está un poco evolucionando en negativo, ¿no? Yo espero que eso no evolucione a más, que se mantenga un poco como está, y bueno, vamos a intentar salvar la campaña. También los consumidores, creo que este año, pues de alguna manera, después de 2 años en los que hemos tenido esos problemas para poder hacer una vida normal, pues también estarán deseosos de bueno, pero pues esa euforia se puede contener porque 10 minutos antes vaya al depósito de gasolina y te hayan clavado 20 euros más por llenar el depósito. Sí, al final... Entonces dice, bueno, yo tenía esos 20 euros para comprar un regalito, no sé. Al final la capacidad de consumo de los consumidores, pues cada uno tenemos la que tiene, y evidentemente si le vamos dando, le vamos quitando parte de esa capacidad de consumo, al final vas a tener menos. Mira, hace ya unos años el consumidor, y eso Paco me lo va a refrendar, tomó una decisión, y es apostar por el ocio. Hoy en día el consumidor se toma antes una cerveza que comprarse una camisa o una corbata. Eso está claro. O sea, hoy la apuesta no, es así, es el ocio. Sí, pero esa apuesta la tuvo que tomar el consumidor porque su capacidad de consumo está limitada y tiene que hacer una apuesta. Vamos a escuchar al resto de la mesa, que creo que nos pueden dar otra clave. Bueno, yo es que estoy leyendo una cosa que tengo aquí, que no me gustaría exponerla un poco de manera resumida.
Yo creo que no tenemos que llamar al alarmismo de la ciudadanía y de los consumidores, Rafa. No, Perdona. por supuesto que no. Yo estoy en estos momentos y creo con capacidad de decir que no vamos a tener ningún problema de abastecimiento. Cuando hablamos en productos navideños, no vamos a tener ningún problema de abastecimiento. Me gustaría que alguien mirara quién está produciendo esta alarma. ¿Quién la está produciendo? ¿El pequeño comercio? Seguro que no. Vamos a mirar detrás del pequeño comercio quién hay. Detrás. Y aquí tengo yo datos, que no podemos sacarlos, pero que de una semana a otra, cuando se han visto las caídas en esos sitios de las ventas, han llamado al alarmismo. Y eso no va a ocurrir. O sea, los productos para Navidad van a seguir estando en la estantería. Vamos a contenernos. No va a haber ningún problema. Y eso lo vamos a ver. O sea, no va a faltar producto. Por lo tanto, yo creo que llamar al alarmismo no es conveniente en estos momentos. Porque es un factor negativo, además, que se produce en nuestra economía. Porque vamos a crear un desabastecimiento sin necesidad y va a encarecer el producto. Sin lugar a dudas. Paco, Eso, disculpa, Paco, eso por un lado. una puntualización. Hay una cuestión, hombre, que no se puede obviar. Hay una realidad que hay un desabastecimiento en determinado tipo de productos a día de hoy. Pero, Rafa, ¿en qué productos hablamos? Oye. En los que hemos estado hablando, los electrónicos y en algunos. Vamos a Claro, hablarnos centrándonos en la Navidad, que es lo que ha dicho pero Rafa. que hay cuestiones, negar muchas veces la realidad creo que no nos conduce a nada. O sea, hay un problema que está ahí y que, bueno, con el paso del tiempo, si esto no se consigue normalizar, como llevamos hablando... escuchar a alguien que me diga qué producto ha llegado a comprar ahora mismo y no hay falta, hay carencia de productos. Lo mismo me gustaría escucharlo cuando llegue el 31 de diciembre. Seguro que no va a haber desabastecimiento. Seguro. Francisco, pero además, esto se graba, ¿eh? Sí, bueno, pero sí es que lo vamos a ver, sí es que lo vamos a ver. Y estamos hablando en productos cercanos a la Navidad y en los que nosotros nos movemos en la Navidad. Y estamos hablando de productos perecederos, estamos hablando de productos habituales donde nosotros vamos a llenar nuestra cesta de la compra. Melania. El gasto va a estar contenido, sin lugar a dudas. El consumidor va a tener un gasto contenido en esta Navidad y evidentemente va a perjudicar al comercio. Pero el consumidor, yo creo que va a ser aún todavía más responsable, va a elaborar una lista de la compra realmente con las necesidades que va a tener y ahí va a llegar. Cuando has preguntado que cómo veíamos, ¿no?, la cesta o las Navidades, cómo que se nos acercan, ¿no? Un gasto contenido. Melania, por favor. A ver cómo... Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo con los dos. Más teórica. Eso no vale. También. Eso no vale. Yo creo que es verdad que habrá desabastecimiento de determinados productos, que ya los hay, de automoción, todo el tema de tecnología, pues sí, puede que no esté con la PSP que quiere el niño o cosas de ese tipo. Pero hay algo que ha dicho agroalimentario, Francisco a mí que me llama poderosamente la atención. Otro día estoy hablando con una bodega y hay algo detrás de lo que realmente... A ver si tú nos puedes dar un poquito la clave. Este señor decía de la bodega, no, es que me han dicho que no voy a poder comprar el cartón, no voy a poder comprar el corcho, no voy a poder comprar el vidrio, que compren abundancia. Y parece que se va a acabar el mundo y están comprando en abundancia. Es otro tipo de inflación, ¿no? Claro, es que es cierto que has dado ahí has dado como tres claves, porque ahora mismo, pues básicamente... Hemos puesto el ejemplo del señor de la bodega que tiene que embotellar el vino, que además se está produciendo, que no lo puede meter en la mano o tiene que embotellarlo en algún sitio. Pero claro, son los productos que realmente se está hablando de carencia de ellos, es decir, el vidrio, cartón, hierro, cartón, corcho, aluminio. Es verdad que los famosos chips, hay determinados... Muy relacionado también con la energía, que para producir esos productos necesita energía, pero bueno, sí, perdona que te haya cortado. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, la escasez de productos viene dada por lo que se denomina rigidez de oferta, que básicamente la oferta no es tan flexible como la demanda cuando se adapta, porque las ofertas son empresarios produciendo, y si X empresarios cierran sus empresas, como ha pasado durante la pandemia, no la pueden abrir de forma inmediata y venga, vamos a producir, aquí no hay problema. Entonces, determinados productos hay desabastecimiento por el tema de la pandemia, por las consecuencias de la pandemia. Es decir, han cerrado muchas empresas.
Y eso pues lo estamos como notando. hemos hablado antes de las navieras, por ejemplo, ¿no? Como Exactamente, lo estamos pequeño. exacto, lo estamos notando ahora. Entonces, lo que tiene que hacer la oferta, que lo va a hacer, porque para los empresarios obviamente ahora ven que si está subiendo el precio de esos productos van a producir más los que hayan quedado vivos, otros se volverán a meter en el sector, etcétera, pero necesita como un tiempo de reajuste. Entonces, yo creo que eso sí se va a reajustar, eso no creo que haya problema. Que a lo mejor para las navidades determinados productos todavía no hay. Pero siempre va a haber productos sustitutivos, iguales. Sí, y o sea, yo que creo no sea que va a haber este reajuste. vaso, pero sea el vaso ese. O sea, quiere decir que el Que a lo producto mejor en definitiva... en diciembre falta algo, pero bueno, a lo mejor ya está en febrero. ¿Sabes lo que quiero decir? Que simplemente tenemos que dejar a la oferta al empresario que reaccione. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es la energía, que ahí ya hay como un poquito más de problema. Entonces, yo lo veo diferente. Y en cuanto al... Y ahí sí estoy de acuerdo. Yo creo que las familias van a estar muy contenidas en el gasto porque venimos de una crisis muy gorda, que es la del 2008. Y está muy reciente. Sí. Y todos sabemos que durante el 2008 las familias empezaron a ahorrar y en España el nivel de ahorro durante esa crisis ha sido de los más altos que se recuerda en 30 o 40 años, porque nosotros, los españoles, en general, no somos de ahorrar, somos de gastar. Bueno, yo creo que... Pero sí que se ha producido un ahorro muy importante. Yo creo que eso está muy en la memoria, muy Sí. fresco. Quiero que para expectativas negativas. que dejemos hablar un poco de consumo, que tenés que decir algo, ¿verdad, Rafa? No, decía que con respecto al ahorro, yo creo que en esta crisis de la COVID-19 posiblemente ha sido el periodo de más ahorro en este país, por encima incluso de esta crisis del 2008, ¿no? Yo creo que el no haber podido Ahorro obligado. pisar la calle Ahorro obligado. ha debido producir un cuando ahorro. abrieron las puertas, era la gente como en desbandada. Un ahorro yo creo que la gente tiene ganas de Navidad. Sí. La gente tiene ganas de Navidad y tiene ganas de salir. Y bueno, el consumidor cada año es más responsable, cada día es más responsable y cualquier consumidor antes de salir a comprar creo que piensa qué es lo que va a comprar, creo que son compras bastante pensadas, ¿no? No hay esa locura que a lo mejor había hace otros años, ¿no? Creo que la gente lleva a cabo la toma de decisión de compra de forma bastante meditada, ¿no? Vamos a dejar de hablar de consumo, vamos a hablar de pensiones, muy ligada al IPC. Me explico. El gobierno decía que iba a subir las pensiones en función de la subida del IPC. Posiblemente no sabía que el IPC iba a subir un 5,5%. Tenemos un problema. Si ya la teta de la vaca no da lo suficiente, que tenemos ese problema en España, que es un problema. Ahora, ¿cómo va el gobierno a financiar esta subida de IPC ligada a una subida de las pensiones? Recordemos que en España los pensionistas son unos pocos. Primero, yo creo que no va a subir las pensiones con el IPC. La subirá algo, pero no al mismo nivel. ¿Tú crees que van a silbar, ¿no? Un poquito, ¿no? Exactamente. Van a ir silbando. Van a hacer su, entre comillas, el lavado de cerebro que hacen también el gobierno actual, que lo hacen muy bien. Yo creo que son excelentes comunicadores en ese sentido. Entonces ellos van a ir preparando el terreno para no subirlas tanto. Pero es que las pensiones es un mundo, que las quieren subir tanto. Eso el pensionista es consumidor también. Pero eso va a deuda pública. Sí, va a deuda pública. Eso va directamente a deuda pública y es que tenemos un déficit desbocado. Entonces yo creo que las van a subir, pero no tanto. Bueno, se hablaba de un 3% para las pensiones no contributivas y para las más bajas. Yo creo que sería una fórmula de ordenar esta subida de las pensiones, ¿no? En función del tipo de pensión del que estemos hablando. Yo creo que hay pensiones en este país todavía en un nivel muy bajo y que habría que de alguna manera adaptarlas a la realidad en la que estamos, digo, ¿no? Pero todas y al nivel yo lo que he oído, las informaciones que he tenido acceso y que está viendo, hablaban de un 3% para las no contributivas y las pensiones más bajas. Bueno, yo creo, por supuesto, un 5,5%, que estoy viéndolo ahí enfrente. Creo que este país no tiene recursos económicos para una subida de ese calibre, ¿no? La variación interanual, o sea, ahora mismo lo que llevamos acumulado creo que es un 3 y pico %, o sea, acumulado de años, no en relación con la variación del año pasado, sino inflación acumulada. Ahora mismo estamos en un 3 y pico %, que es mucho, que vamos a llegar a un 4 y pico. Una subida de un 3%
una subida de un 3% para todas las pensiones de este país creo que es absolutamente inviable. Bueno, ya habrá mecanismos que puedan articular. Yo entiendo de que si no cumplen con lo prometido, como en tantísimas ocasiones ya ha hecho quien ahora mismo pues tenemos aquí al frente del país, pues lo único que podrán sacarse de la chistera otra fórmula, posiblemente, ¿por qué no? A lo mejor el 50% de esa previsión subirla directamente en la pensión y luego, conforme el año se vaya avanzando, pues a lo mejor una paga que compense ese desfase de la subida del IPC como en otros años ha ocurrido, ¿no? A lo mejor, digamos, a plazo, ¿no? Porque ya te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? ¿En que hay un conejo dentro de la chistera? Pues yo creo que sí, que ese conejo sale cada vez que más nos gusta verlo y nos lo ponen ahí, lo vemos, luego nos lo esconden y ya está, pero lo hemos visto. Vamos a terminar el programa, pero antes quiero hacer una pregunta y ahí os pido otra vez un poquito de implicación y mojeteo, ¿vale? ¿Va a seguir subiendo el IPC? Y quiero que haya una previsión yo creo que comedida sí, en el espacio de tiempo. Yo creo porque... que sí, que va a seguir subiendo porque hay productos básicos que afectan directamente al IPC y que en estas fechas va a subir, sin lugar a dudas. Siempre sube a final de año. Sin lugar a dudas. Y va a subir, y yo creo que, hombre, no va a subir en comparación con lo que los sueldos van a poder subir, ni con lo que la energía va a terminar el año, ni con el transporte, ni con otros factores que influyen para abaratar, digamos, ese coste con el que afrontemos el año 2022. Entonces, el IPC estoy seguro de que va a subir. En el año 1992 teníamos un 5,8% de IPC. Todos sabemos lo que ocurrió en el año 92 en los años siguientes, que es una crisis anterior a la de 2008. Si sigue subiendo, nos auparemos por encima del 5,8%. Por lo tanto, no sé yo qué... Estoy llegando a una conclusión economista. Me estoy teniendo un fregado, sí. Melania, sácame de aquí. Si sigue subiendo... Ahora mismo hay como varias opciones que son todas reales, además, porque digo, no se sabe. Que se corrija, pues estupendo, no pasa nada. Ha sido un pico de inflación, tema de energía, tema de esta rigidez de oferta, estupendo, vale, ya está. Nos reajustamos un poquito y ya está. Que siga subiendo y no se pare, estemos dentro de 5 o 6 meses, 7 con esta subida. El Banco Central Europeo puede hacer dos cosas, que es lo que va a hacer la Reserva Federal Americana, dos cosas, o no hacer nada o subir los tipos de interés. Si no hace nada, ahora la inflación sigue subiendo, se perderá la confianza de los inversores en el euro y más tarde tendremos una crisis de caballo. Si empieza a subir los tipos de interés poquito a poco... Yo lo de los tipos de interés no quiero ni pensarlo. Si empieza a subir los tipos de interés poquito a poco, pues la empresa, aquellas empresas que estén muy apalancadas, que estén muy endeudadas y aquellas familias que estén muy endeudadas van a empezar a tener problemas para pagar sus ¿Ese es el siguiente paso, Rafa? Sí, me parece a mí que sí, ¿verdad? Nos quedan 2 minutos y te lo voy a dejar a ti. Ese es el siguiente... No, si esto no porque es... tú has sido el primero que ha hablado de una subida de tipos de interés. Claro, al principio del programa que has dicho, ha dicho Melania, sí, eso está ahí. Es clarísimo. A los telespectadores se están poniendo los bellos como escarpias. No, bueno, la verdad están es que... revisando las hipotecas. La verdad es que si este incremento del IPC no se controla en un tiempo limitado, 2, 3 meses, 4 meses, Melania es experta en este tipo de cuestiones, si no se consigue controlar, evidentemente el siguiente paso va a ser una subida de los tipos de interés a continuación. Como la que tuvimos en su día. Como la que tuvimos en su día. Llegamos al 5, al 6, ¿no? Más alto. Y que de alguna manera, pues bueno, pues sería... Bueno, eso sería ya ruinoso. Muy complicado, eso ya sería, como hemos dicho, para todas aquellas empresas que estén más endeudadas, para todas aquellas ciudadanos que estén más endeudados. Impensable en este momento, ¿eh? Sí, pero son cuestiones, Paco, que no dependen de nosotros. Esto es... ¿Sabemos el porcentaje de la ciudadanía que está endeudada? ¿O no? Todo el mundo. Muy alto, seguramente. ¿Tú estás endeudado? Porque yo estoy endeudado. Claro. También, ¿verdad? Sí, aquí. Es cierto que... Aquí vamos todos yo, ¿no? Todos en mayor o menor medida estamos endeudados. Es verdad que con la crisis del 2008 las familias se ajustaron bastante, redujeron endeudamiento y aumentaron ahorro. Pero aún así
el porcentaje pues alto. Francisco, muchísimas gracias. Muchas Buenas gracias. noches por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Esperamos verte por aquí más a Muchas menudo. gracias. ¿Vale? Y Melania, que siga viniendo. Buenas noches con nosotros, que nos dé estas pautas tan... Muchas gracias. A veces nos pillan un poco, nos encogen un poco el corazón. Soy pesimista, ¿no? No, pero a veces tienes tu puntito optimista, ¿eh? De verdad. Pero bueno, me voy con ese optimismo de que vamos a salir de la crisis, aunque el transitorio, De todo hemos salido. nuestro por ahora, participante, de todo hemos nuestro contertulio transitorio, será así, ¿no? Espero que esto sea un par de meses, ¿no? Espero, ¿no? Yo espero, Rafa, que por el bien de todos, que esto evidentemente no se mantenga en el tiempo, porque va a ser muy duro. Muy duro. Sería muy duro. Ten en cuenta que venimos, en este país venimos de una crisis financiera que ya se nos ha olvidado, porque hemos padecido ahora estos 2 años de pandemia, pero la crisis del 2007 fue durísima. Durísima. Durísima, y además con bastante menos ayuda de la que hemos tenido en esta crisis de la COVID-19. Y creo que este país, ni las empresas, ni los autónomos, ni los ciudadanos estamos preparados para tener una nueva crisis ahora asociada a la subida de los tipos de interés. Insisto que sería muy, muy duro, y espero realmente que ese transitorio que tanto me insiste se cumpla y que no llegue ese momento. Y ahora te añado yo, Dios te oiga. Y mis queridos telespectadores, espero que hayan analizado bien o coanalizado con ellos, con nuestros contertulios, la economía, cómo nos encontramos. La situación es bastante crítica, dramática, pero confiamos en que se vaya reduciendo, se vaya conteniendo, y en la subida del IPC, que parece que puede seguir subiendo un poquito, pues luego, bueno, en un par de meses o 3 se vaya bajando lo suficiente. Nos vemos la semana que viene aquí mismo en este platón, Onda Mezquita 7 Televisión, para analizar otros puntos de vista que son del absoluto interés de todos. Así que muy buenas noches y que sean muy felices en lo que queda de semana.